Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Tuve un amigo, Luis del Valle, que apareció en un tablón electrónico o BBS en el cual algunos empezamos a jugar a las redes informáticas allá por 1992, antes de que Internet fuera una realidad para la gente común. En ese tablón se gestó una comunidad que existe hasta hoy, de la que salió desde mi última banda musical hasta varias empresas y amistades enormemente perdurables. La comunidad estaba formada por veinteañeros y algunos treintañeros como yo, que era de los más veteranos del grupo, gracias a que empecé a manejar ordenadores o computadoras a los 23 años por trabajar en la comunicación audiovisual. Mucha gente de mi generación sigue sintiéndose ajena a la revolución informática y por suerte no fue mi caso. Pero el caso de Luis del Valle era en aquel momento enormemente singular. Había nacido en 1927, o sea que por entonces tenía unos 65 años y estaba metido en la tecnología con el mismo entusiasmo que todos los demás. Asistía a las reuniones que empezábamos a tener para desvirtualizarnos, participaba en los debates con agudeza y no tenía miedo de intercambiar argumentos en temas muy espinosos. Y Luis y yo tuvimos encendidos, pero amistosos debates sobre la existencia de la deidad, la religión, el cristianismo y la vida eterna, pues él era sacerdote jesuita. Y cuando escribió sus memorias años después, cuando yo ya estaba viviendo en España, me pidió permiso para mencionar en ellas nuestros diálogos, supongo que por mi calidad de ateo militante y recalcitrante. Luis también era parte de cierto centro de reflexión teológica que durante mucho tiempo me envió las publicaciones que generaban y que tenían, por cierto, bastante poco de teología y mucho de economía, sociedad, política y lo que se conocía por entonces como teología de la liberación u opción preferencial por los pobres, lo que viene siendo la un tanto contradictoria posición de izquierda o más o menos de izquierda en la Iglesia Católica. Por esos años, por cierto, el Papa Juan Pablo II estaba dedicado a acabar con esta corriente dentro de la Iglesia y hay que decir que tuvo un enorme éxito. Esta capacidad de pensar fuera de los límites impuestos por el Vaticano, así fuera un poco, nada radical, es una de las características de la Orden de la Sociedad de Jesús o la Compañía de Jesús, los jesuitas, que por lo demás suelen ser objeto de varias teorías conspiranoicas y mucha gente los menciona como un peligro mayor que la propia Iglesia Católica, sin saber exactamente qué son y qué hacen los extraños jesuitas. Y aunque la orden tiene todos los defectos y toxicidad del resto de la Iglesia Católica, y no tengo ninguna intención de defenderlos, en honor a la verdad, resulta un tanto cuesta arriba creer que los jesuitas ordenaron que se construyera el Titanic para luego convencer a los líderes industriales Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss y John Jacob Astor IV de abordar el Titanic para luego hundirlo de manera premeditada y así matarlos. Vamos, que hay formas menos complejas de matar a tu adversario y la historia, por desgracia, nos lo demuestra. Y es que las conspiranoias acaban siendo cortinas de humo para la acción real de esta, una de las más exitosas órdenes del catolicismo y por tanto una de las más dañinas. Pero hay que empezar sabiendo qué son las órdenes o congregaciones religiosas, cuándo surgen, qué hacen y por qué, de entre todas ellas, los jesuitas son los más temidos y de los que peor se habla. Como lo cuenta la propia Iglesia Vaticana, las órdenes religiosas son una agrupación de personas que se gobiernan mediante una serie de reglas establecidas por el fundador de la orden. Esto es bastante vago y se puede incluir en ella desde un equipo de fútbol, un coro de heavy metal o un grupo de WhatsApp para hacer macramé. Para afinar la definición hay que decir que la agrupación en cuestión es religiosa, es decir, se dedica a ejercer y promover la religión, en este caso la cristiana en alguna de sus variedades, católica romana, ortodoxa en varias formas o protestante en aún muchas más formas. La idea es imitar a Cristo y a los apóstoles. Aquí vamos a hablar del cristianismo y concretamente del catolicismo, que es el entorno de este canal. Si alguien quiere hacer una pataleta porque no hablé del islam, del judaísmo, el budismo, el hinduismo, el jainismo, el taoísmo y las otras 10,000 religiones que infectan nuestro planeta, que lo disfrute. El origen de las órdenes está en el judaísmo incluso, pero las cristianas comienzan en el siglo II, principalmente en Egipto, cuando algunos creyentes muy fervorosos se propusieron abandonar la sociedad, las cuestiones mundanas, para buscar la perfección espiritual y dedicarse a su Dios para complacerlo y suponemos ganarse un lugar mejor en el cielo. La idea de esto es curiosa. Al morir un buen cristiano ascenderá a los cielos y podrá disfrutar para toda la eternidad de la gloria de su Dios.
Pero al parecer, según se plantea, esta gloria es una especie de energía radiante, como una chimenea. Mientras más cerca estás, pues más calentito. Si te alejas mucho, ya no tanto. Los mejores cristianos tienen una sillita más cerca de la chimenea, es decir, un asiento más cerca de Dios, y los cristianos más mediocres pues están allí, pero están más lejos. Así, por ejemplo, Teresa de Calcuta forzaba a los miserables que agonizaban en sus morideros a que se convirtieran al catolicismo, convencida de que cada alma así salvada le acercaría su silla un poco más a Dios en la otra vida. Que si hay otra vida y castigo y premio, que yo no lo creo, pero los cristianos sí lo creen, no queda sino esperar que Teresa esté asándose en los infiernos. Pero ese es otro tema que ya tratamos en este canal. La palabra monje viene del griego monachos, que significa solo, solitario, porque los primeros monjes fueron ascetas y ermitaños que se iban a vivir solos, a abandonar los bienes terrenales y a vivir de lo que les dieran otros cristianos que los admiraban muchísimo, logrando así la gloria en vida de vivir sin trabajar. Uno de estos solitarios fue San Antonio Abad, tan admirado que otros solitarios se acercaban a él para pedirle consejo, así que los organizó en una comunidad de monjes donde los solitarios dejaban de estar solos individualmente, pero se aislaban en equipo, manteniéndose apartados de la sociedad, misma que los mantenía porque les acercaba a Dios. Esta idea de la vida monacal fue exportada de Egipto a Europa en el siglo IV, donde empiezan a fundarse monasterios. El modelo de todos los que vendrían lo creó Benito de Nurcia en el año 529, fundando el monasterio de Monte Cassino y estableciendo una regla, una serie de preceptos a los que debían ajustarse todos los monjes, como las horas del día en que había que hacer oración, la meditación, la lectura de libros religiosos, la obediencia al abad, etcétera, etcétera. Y aunque Benito decía que los monjes debían trabajar, el trabajo medieval, el real, el duro, agotador y sucio que se realizaba en el campo, se le dejó más bien a los campesinos o siervos que las órdenes poseían, y los monjes se dedicaron a otras cosas como copiar libros, coser, cocinar y labores similares. A los benedictinos siguió una cascada de nuevas órdenes religiosas, fundadas por todo tipo de personajes, atrayendo a monjes generalmente procedentes de familias nobles o económicamente poderosas, que donaban todos sus bienes para ser admitidos en el monasterio y que además pagaban en muchas ocasiones una dote para entrar. Antes de que se desarrollaran las órdenes religiosas, incluso, algunos cristianos empezaron a distinguir de otros por ejercer el sacerdocio o ministerio, que implicaba conducir los servicios religiosos e impartir la comunión y otros sacramentos como herederos de los apóstoles. Los sacerdotes se consideraban pastores que trabajaban bajo las órdenes de un obispo y hacen al menos 3 votos o promesas: el de castidad, es decir, 0 sexo; de pobreza, es decir, 0 dinero, lujos, riquezas; y de obediencia, es decir, 0 autonomía, porque le debías toda la obediencia al abad o jefe o prior de la orden. Se consideran a sí mismos mediadores entre los seres humanos comunes, la grey, las ovejas, el ganado, la masa sin mente, es decir, usted y yo, que no lo digo yo, lo dicen ellos, y Dios. Sin ellos, esta es la idea, sin que nos confesemos ante ellos y tomemos los sacramentos de sus manos, sacramentos de los que ya hemos hablado en este canal, estamos condenados a ser figurantes en una pintura del Bosco para toda la eternidad. Algunos sacerdotes pueden ser miembros de una congregación u orden religiosa o ser de los llamados diocesanos, que no pertenecen a ninguna, sino que se adscriben a su diócesis. Las diócesis son las divisiones territoriales en las que la Iglesia se ha repartido el mundo. Ya en el cristianismo de los primeros siglos, algunas mujeres intentaban imitar a María, la Madre de Cristo, conservando la virginidad y consagrándose al servicio de Dios. Esto no deja de ser extraño, puesto que un Dios omnipotente no necesitará mucho que lo sirvan, pero esa es la idea. El primer monasterio femenino fue fundado también por San Antonio Abad en Egipto. Lo que no hay, por supuesto, es mujeres sacerdotes. ¿Por qué? El argumento es que Cristo eligió a 12 apóstoles hombres y a ninguna mujer, y por algo sería, así que se acabó. La existencia de órdenes religiosas dio como resultado todo tipo de conflictos que merecerían un espacio aparte cada uno, porque cada una tenía sus riquezas, su poder y ambicionaba los del de junto. Por ejemplo, la aparición de las órdenes de monjes mendicantes, como los franciscanos o dominicos, que iban por los pueblos predicando y pidiendo para comer, resultó un desafío para los sacerdotes diocesanos,
los sacerdotes de los pueblos, cuyas prédicas ya les resultaban conocidas y aburridas a sus fieles, y que además veían que sus ministros y el Vaticano no se ajustaban a la pobreza cristiana, de modo que muchos mendicantes fueron perseguidos por los sacerdotes que exhibían su falta de seriedad. Por contra, y precisamente por su imagen, los mendicantes dominicos fueron puestos al mando de la Inquisición papal en el siglo XIV y de la española en el XVI, donde hicieron gala de su poder aterrorizando a la población y ejerciendo una crueldad que, por cierto, hoy muchos apologistas cristianos y algunos hispanistas tratan de suavizar o negar porque usted sabe, reescribir la historia es un pasatiempo común entre los poderosos o los que quieren llegar al poder. Como uno se descuide, Atila sería una leyenda del bordado y la jardinería. Malala Yousafzai sería jefa de un cártel del narcotráfico y Francisco Franco un criador de perritos cuyo peor crimen sería cantar zarzuelas. Y es que el tema de las órdenes, decíamos, también lo era de riqueza y poder. Como ejemplo, la orden de los templarios, de carácter militar, ya no hay órdenes militares, creo, llegó a acumular tal poder y riqueza que se le destruyó para desposeerla, dándole de paso combustible a conspiranoicos esotéricos y sacacuartos de siglos posteriores. Y llegó a haber verdaderas conspiraciones palaciegas, sobre todo en la sucesión papal. Aunque la mayoría de los papas han sido diocesanos, 34 de ellos han sido de las órdenes benedictina, agustina, cistercense, dominica, franciscana, premostratense y teatina. Y el actual, que es jesuita. Y con los jesuitas topamos. Estamos en 1534 y 6 jóvenes de la Universidad de París, procedentes de diversos países, se unen al ex militar español Ignacio de Loyola para hacer votos de pobreza y castidad, como todas las órdenes monásticas, y uno más, de hacer una peregrinación a Jerusalén, o de no ser posible esto, que era bastante complicado por aquellos tiempos, cuando esa ciudad era parte del Imperio Otomano, de aceptar cualquier misión apostólica que les impusiera el Papa de turno. Ignacio de Loyola nació con el nombre de Íñigo López de Oñás en el castillo de Loyola de una familia de la nobleza española menor el 23 de octubre de 1491 en Azpeitia, Guipúzcoa. Hizo carrera militar hasta que fue herido en la batalla de Pamplona y quedó cojo de por vida de la pierna derecha. Mientras se recuperaba, empezó a experimentar visiones espirituales y por tanto decidió seguir el ejemplo de San Francisco de Asís y dedicar su vida a Dios, ya que no podía seguirla dedicando a rebanar enemigos en el campo de batalla. Como comentamos en el vídeo que dedicamos a los santos cristianos, la idea de las visiones de los santos es bastante imprecisa, y estas pueden explicarse como meros sueños a los que el soñador les atribuye enorme significado. Una práctica muy común a lo largo de la historia, aunque hoy sabemos que los sueños no significan nada, o pueden ser provocadas por el hambre y la sed, o en el extremo, como alucinaciones y delirios propios de la esquizofrenia, la epilepsia y hasta el síndrome de estrés postraumático, que uno puede sufrir, por ejemplo, cuando es militar y en una batalla una bala de cañón lo deja averiado de una pierna para toda la vida, como le pasó a Loyola. Pero lo que hoy es un trastorno médico, en el siglo XVI era la mano de Dios bendiciendo a alguien. Así que Íñigo escribió su obra más conocida, Los Ejercicios Espirituales, y decidió estudiar teología y latín, primero en la Universidad de Alcalá y luego en París, donde reunió al mencionado grupo de 6 seguidores, les organizó retiros con base en sus ejercicios espirituales y tomaron sus votos. La orden adoptó su forma definitiva 5 años después, en 1539, obteniendo el apoyo del Papa Paulo III en 1540, que nombró a Loyola, por supuesto, primer superior general de la orden. El libro de Íñigo, quien finalmente tomó el nombre de Ignacio, sin que tengan que ver en realidad, abre explicando que por ejercicios espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras actividades espirituales. Su idea es que así como los ejercicios físicos lo preparan a uno para las actividades de esfuerzo, sus ejercicios espirituales preparan al alma para quitarse las afecciones desordenadas, con lo cual pueden entender la voluntad divina y actuar según ella. Casi nada. En resumen, los ejercicios son un workout de gimnasio espiritual de 4 semanas que fueron enormemente populares junto con la orientación de la orden jesuita, que en lugar de dedicarse a la contemplación y la oración, a aislarse de la sociedad, se centró en trabajar como misionera, sobre todo en la educación, fundando escuelas e interesándose también por la ciencia.
Solo a modo de ejemplo, fue en escuelas jesuitas donde se formó Georges Lemaitre, quien además de ser sacerdote diocesano, fue el cosmólogo que propuso que en un momento dado, si el universo se estaba expandiendo, tenía que haber estado concentrado en un solo punto que él llamó el átomo primigenio y que hoy llamamos la singularidad, a partir de la cual se expandió el universo que conocemos en lo que llamamos el Big Bang y que, por cierto, no fue una explosión. ¿Cómo hacía alguien como Lemaitre para creer al mismo tiempo en lo que le demostraba el estudio de la física y lo que decía la Biblia? Nunca lo explicó. Solo insistía en que religión y ciencia eran dos asuntos totalmente distintos y que no se contradecían entre sí, aunque claramente se contradicen. Pero el éxito misionero de los jesuitas se unió a su eficacia en la lucha contra la reforma calvinista, en la conversión de herejes y en obtener el apoyo de personajes poderosos del mundo civil por la forma en que abordaron su trabajo misionero. Un ejemplo de la eficacia jesuita está en las misiones en Asia, donde franciscanos y dominicos ya habían esencialmente fracasado. Los jesuitas no tuvieron problema en no ser demasiado dogmáticos y adaptar el catolicismo a ideas ya existentes, traducir la Biblia y otros textos al idioma de quienes querían convertir y trabajar sobre todo con las clases altas, con la idea de que una vez convertida la élite al cristianismo, la élite presionaría a sus súbditos y vasallos a la conversión. Un ejemplo notable de esto fue Matteo Ricci, exitoso misionero en China de 1583 a 1610, que para lograr conversos incluso adoptó la vestimenta de un académico confucionista y escribió un libro que mostraba las similitudes entre el estoicismo y el confucianismo. Esto no les ganaba a los jesuitas simpatías con sus competidores, por supuesto, pero el odio a los jesuitas dentro de la iglesia apareció en cuanto surgió la orden. Apenas 11 años después de su fundación o de su reconocimiento por parte del Papa, un fraile agustino predicaba lo siguiente contra los jesuitas. Últimamente ha surgido una nueva fraternidad que se hace llamar jesuitas, que engañará a muchos que son muy parecidos a los escribas y fariseos. Entre los judíos se esforzarán por abolir la verdad y estarán muy cerca de hacerlo, porque estos tipos se convertirán de varias formas, con los paganos en paganos, con los ateos en ateos, con los judíos en judíos, con los reformadores en reformadores, con el propósito de conocer vuestras intenciones, vuestras mentes, vuestros corazones y vuestras inclinaciones, y de ese modo llevaros al final a ser como el necio que decía en su corazón que no había Dios. El agustino terminaba su homilía diciendo que llegarán a ser odiosos para todas las naciones, de modo que al final serán peores que los judíos, no teniendo lugar de descanso sobre la tierra, y entonces un judío tendrá más favor que un jesuita. Palabras duras en el siglo XVI, sin duda. No muchos años después, el dominico Melchor Cano escribió una carta diciendo: si los miembros de la sociedad, se refería a la sociedad de Jesús, continúan como han comenzado, Dios quiera que no llegue el tiempo en que los reyes quieran resistirlos, pero no tengan los medios para hacerlo. Y como siempre es útil demostrar que los malvados tienen planes bien diseñados, alguien se ocupó, al parecer un monje polaco, de crear un falso documento, la Monita Secreta, supuestamente escrito por el quinto superior general de los jesuitas, Claudio Acquaviva, que ordenaba a los jesuitas usar todos los medios a su alcance, sin límite moral alguno, para obtener riquezas para la orden, al tiempo que se desprestigiaba a las demás órdenes religiosas, por supuesto. Y un ex jesuita, a su vez, acusó a sus antiguos hermanos no solo de darse enormes banquetes, sino sobre todo de mantener muchísimas relaciones ilícitas con todo tipo de mujeres, violando el voto de castidad de manera continua, feliz y jubilosa. Pero los jesuitas no solo eran odiados por sus colegas de la iglesia. Los reformistas, tanto protestantes como anglicanos, los detestaban, a tal grado que en Inglaterra se prohibió pertenecer a la orden y en 1689 Robert Ware produjo una falsificación, una más, según la cual los jesuitas juraban colgar, quemar, matar de hambre, hervir, despellejar, estrangular y enterrar vivos a herejes, protestantes y masones, fueran quienes fueran, nobles o plebeyos, abriendo los vientres de sus mujeres y estrellando a sus bebés contra los muros. Este ejercicio de desprestigio organizado contra los jesuitas ha sido copiado en numerosas ocasiones. La más brutal que conocemos son precisamente los protocolos de los sabios de Sion,
falsificación zarista rusa del siglo XIX, utilizada como pretexto para la persecución de los judíos hasta llegar a los campos de exterminio nazis. Los jesuitas serían así los chivos expiatorios de todo y de todos. Durante la colonización de la América hispana se les consideró un elemento subversivo dentro del esfuerzo evangelizador. Se les halló también peligrosos por su poder político y su falta de sumisión a los reyes, ubicándose como un poder supranacional que incrementaba el poder del Vaticano. Y así, los jesuitas empezaron a ser expulsados de Europa y de sus colonias. El Imperio portugués los echó en 1759, Francia en 1764, el Imperio español a cargo de Carlos III en 1767 y Austria-Hungría en 1782, después incluso de que el Papa Clemente XIV disolviera definitivamente la orden. Una ventaja de prohibir a los jesuitas es que los monarcas se apoderaban de las riquezas que claramente había acumulado la orden, voto de pobreza o no voto de pobreza, aunque lo hubiera hecho por métodos menos brutales que los que se les atribuían y que de todos modos no eran, como se dice, hermanitas de la caridad, sino, claro, jesuitas. Las hermanitas de la caridad tampoco son hermanitas de la caridad, pero valga la metáfora. Solo a modo de ejemplo, en la colonia francesa de Martinica, los jesuitas tenían intereses en enormes plantaciones de caña de azúcar en las que trabajaban esclavos negros y trabajadores libres, muchas veces la mayoría de los pobladores locales sometidos a esfuerzos agotadores e inhumanos. Igualmente terratenientes eran los jesuitas en lo que hoy es México, cuyas riquezas, cuando los echaron, quedaron en manos de la corona española, que no los vio con malos ojos. Para dar ánimos a sus perseguidores, parecería, los jesuitas siguieron existiendo en la clandestinidad, sobre todo en China, Prusia, los Estados Unidos y Rusia con el apoyo de Catalina la Grande. La orden solo sería reinstalada en el mundo católico en 1814 por el Papa Pío VII. Pero las acusaciones continuarían. El novelista francés Eugenio Sue los presentó como una sociedad secreta dedicada a dominar el mundo, lo cual inevitablemente nos remite a Pinky Cerebro. Tratar de conquistar al mundo. El inventor Samuel Morse, el del código Morse, dijo que eran agentes austríacos que buscaban desestabilizar la democracia estadounidense, y se les ha acusado, con cero pruebas, de estar detrás del asesinato de Lincoln y de Kennedy. El partido nazi alemán los acusaría de ser un poder oscuro y tener intenciones misteriosas para perseguirlos y asesinar a un buen número de ellos. Después de su reinstalación y habiendo perdido todas las escuelas creadas antes de ser disuelta, la Orden de los Jesuitas ha abierto 189 universidades en todo el mundo. Esta podría parecer una de las más nobles causas, pero eso depende de qué se le enseña a quién y cómo, porque más allá de la aparente bondad de la orden o de que se le pueda ver como víctima de persecuciones injustas, e incluso aunque muchos de los jesuitas latinoamericanos hayan sido clave en el movimiento de la teología de la liberación, los jesuitas son uno de los pilares del poder religioso en todo el mundo, en gran medida debido a sus escuelas, todas privadas, todas costosas, donde estudian los ricos y poderosos. Los jesuitas pueden parecer progresistas ante una iglesia enormemente reaccionaria, tradicionalista y conservadora, pero no dejan de ser los defensores de ese tradicionalismo conservador, solo que recubierto con una capa más amable. En sus escuelas no se enseña nada contrario a los dogmas eclesiásticos, ni se pide a sus fieles menos sumisión al Papa. Al contrario, el relativo progresismo jesuita puede llevar a que delirantes como Javier Milei llamen comunista al Papa Francisco, pero la posición educativa de la orden también le lleva a educar pensadores, empresarios y estudiosos, defensores de los valores más retrógrados y que más les convienen porque son, los propios alumnos, parte del poder. La llegada al papado de Jorge Mario Bergoglio como Francisco I puso además en cuestión una de las bases mismas de la orden. Entre los compromisos que asume, el jesuita rechaza intentar alcanzar posiciones de poder, y pocas posiciones de poder tan arrolladoras como las que representa todavía el papado en este planeta. Al mismo tiempo, lo que Francisco ha hecho, su oposición al matrimonio igualitario, su rechazo frente al sacerdocio femenino, su conservadurismo pleno, lo ponen muy lejos de una posición progresista o de avanzada. La idea de que debe tratarse mejor a los pobres es muy franciscana, si usted quiere, pero no está cerca en modo alguno de la idea de que debe tratarse de acabar con la pobreza. Porque Francisco, como toda la iglesia, está consciente de que sin pobres no hay iglesia.
Porque donde disminuye la fe en las religiones no es en los países más educados, sino en los países donde hay menos pobreza, menos miedo al hambre, a la enfermedad, a la falta de hogar, a la vejez miserable, a la ignorancia y la desesperación. Una buena vida se convierte en una vida sin religión. Y la pobreza y la ignorancia y el miedo no se resuelven con la caridad cristiana, sino con la solidaridad social y la búsqueda de la justicia no divina, sino humana. Los jesuitas son el ala más relajada de la Iglesia Católica, pero no dejan de ser parte de ella, de su dogma, de sus creencias, de su visión del mundo y de su idea de que la realidad finalmente, aunque les resulte interesante, es producto únicamente de su contradictoria, compleja y muy improbable deidad. Igual que en todas las órdenes, entre los jesuitas hay también una larga y angustiosa historia de abusos a niños y de su encubrimiento cómplice. Los jesuitas juegan así dentro de la iglesia y más hoy con Francisco al frente, como el policía bueno, dejándoles a los religiosos más reaccionarios y brutales como digamos Norberto Rivera Carrera en México o Luis Argüello en España el papel del policía malo. Pero independientemente del papel, son policías. Policías que pretenden dictar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que creemos. Policías espirituales de los que es necesario que cada uno de nosotros se libre, dejando de aceptarlos como autoridad, por simpáticos que sepan parecer. ¿No cree usted?